Muy bien, y qué bueno que madrugaron. Entonces aquí estamos para de nuevo tratar de ver algunas cosas que Dios nos quiere enseñar. El día de ayer vimos la pareja Abraham y Sara y vimos algo acerca de lo que era para ellos la fe y la falla. O sea que creyeron al Señor, pero a la vez fallaron en esto, pero gracias a Dios que había para ellos una restauración. Vimos también a Isaac y Rebeca y vimos más que nada creencia y crecimiento. Había un tiempo cuando se estancaron en sus vidas, pero crecieron para poder de nuevo ver lo que Dios quiso enseñarles. Esta mañana estamos viendo algo tan solemne de la palabra de Dios. Vamos a ver algo acerca de Jacob. Y seguramente cuando pensaron en Jacob, todos pensaron que voy a hablar de Jacob y Raquel. No. Voy a hablar de Jacob y Lea. Igual el día de ayer vimos de que muchas veces al pensar en Agar, la mayoría de los comentarios son negativos. Pero la pobrecita no tenía opción en lo que en su vida le obligaron a hacer. Sara, imagínense, Sara le obligó a casarse con Abraham. Y ella tuvo que hacerlo. Se supone que era para tener un hijo y cuando tuvo el hijo ya había problemas. Pero cuando llegamos aquí de nuevo en Jacob, vamos a ver tanto Raquel como Lea. Su padre las trató como objetos, como posesiones. Nomás de paso, desviándome otra vez, voy a decir esto. En toda sociedad del mundo en la antigüedad, inclusive entre los de Israel, las mujeres fueron puestos muy abajo y eran objetos de posesión a sus maridos. Fue cuando llegó el Señor Jesucristo que Él elevó a la mujer para enseñar que ella era igual al hombre en cuestión de ser humano. Y no estoy en Génesis capítulo 1, pero si estuviera en Génesis 1, estaría enseñando esta mañana de que cuando la palabra de Dios enseña que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, esto es la humanidad. Cada hombre tiene la imagen y semejanza de Dios y cada mujer también. No es que los hombres están a su imagen y la mujer secundaria, claro que no. Todo hombre fue hecho en la imagen y semejanza de Dios y cada mujer también. Cuando llegamos aquí, entonces vamos a ver que Lea, tanto como Raquel, fue tratada como un objeto. Hoy vamos a ver algo acerca de compatibilidad y conflicto. Y uno dice, ¿por qué hablamos tanto de conflicto cuando estamos hablando de Jacob? Cuando llegamos a la vida de Abraham, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que cómo terminó su vida? Lleno de días. Y la expresión lleno de días enseña de que él vivió su vida de lleno, sintió un contentamiento en lo que había logrado en la vida. Entonces Abraham murió lleno de días. Isaac murió en el gozo de su vejez. Que mientras Esaú era un peso en sus corazones, él pudo saber de que la bendición ya quedó donde Dios dijo que iba a caer. Ahora, cuando llegamos a Jacob, él vivió 147 años. Cuando tenía 130 años, llegó a Egipto. Y Faraón le preguntó de su vida. ¿Y sabe lo que Jacob contestó? Pocos
y malos han sido los días de mi vida. Lleno de días, su abuelo. Gozo en su vejez, su padre. Pero Jacob, pocos y malos han sido los días de mi vida. 147 años, pocos días, no. Lo que pasa es que los días que él vivió, los vivió en esta forma tan mala que él no pudo aceptar que fuera otra cosa sino días malos. Ahora en nuestra vida antes de Cristo, si somos honestos, tenemos que decir que fueron días pocos y malos. Pero desde Cristo en adelante, pueden ser, no digo que siempre son, pero pueden ser días llenos de vida. Entonces vamos a hablar de Jacob y Lea en esta sesión el día de hoy. Y de nuevo voy a leer muchos versículos y no me disculpo por leer versículos porque la mejor parte de estas sesiones son lo que leemos de la Biblia. Porque Dios le puede hablar de la pura lectura. Y eso es su palabra, es inspirada. Yo puedo hacer unos comentarios acerca de la Biblia, pero la palabra es lo más importante, lo que vamos a hacer. Entonces, quiero iniciar esta mañana en el capítulo 29. Estamos obviamente en el libro de Génesis, capítulo 29. Voy a leer el versículo número 15. Estoy esperando que usted tiene más o menos un conocimiento de lo que está pasando aquí. Entonces yo voy a escoger esparcidos versículos nomás para dar una conexión de lo que está aquí. Sería bueno leerlo todo, pero por el propósito de hoy vamos a leer nomás varios versículos. Versículo número 15. Génesis capítulo 29, versículo 15 dice: Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Lo que dije en cuanto a las hijas, aquí se nota luego, versículo 16, y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces, de una vez Labán ya está pensando, ¿qué vamos a hacer con esto de que él quiere un salario? Y seguramente ya había visto de que la atractiva Raquel había llamado la atención a Jacob. De hecho, por eso dice versículo número 18, y Jacob amó a Raquel. Bien, vamos al versículo número 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Ellos habían hecho el trato, se acuerda, de 7 años de labor. Entonces ya terminó el tiempo. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Pues era Lea en la noche. Y no cambió en la noche, era Lea en la mañana. Claro que sí era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Quién lo dice? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se dará también la otra por servicio que hagas conmigo otros 7 años. En otras palabras, un día se casó con Lea y la boda duró 7 días, una semana. La semana siguiente la dio a Raquel y una semana de bodas, de la fiesta. Y entonces sirvió 7 años, se casó con Lea, se casó con Raquel y sirvió otros 7 años. Esto fue lo que pasó aquí. Vamos al capítulo, vamos a ver aquí el versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada
y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y los siguientes versículos van a hablar acerca de los varios hijos de Lea. Capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, y si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos por ella. Así le dio a Bila su siervo por mujer. Esto quiere decir de que Jacob se casó con Bila. Le dio por mujer. ¿Dónde lo había visto? Pues Sara lo hizo. Y ahora lo está haciendo ella. No es que era una concubina. Era su esposa. Ya se había casado 2 veces. Ahora se casa por 3ª vez. Jacob. No sé qué le pasa en la cabeza. Número 1, Dios había dicho un hombre y una mujer de por vida. Y ahora él rompe el patrón de Dios, el principio de Dios. Y ahora él, por el amor a Raquel, oye lo que ella dice para seguir pecando en los ojos de Dios. Versículo 5 dice, y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Versículo número 14. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y él respondió, es poco que hayas tomado mi marido. Nomás debo decir, estas flores del campo eran un símbolo, era superstición de que esto era una flor para concebir, para concepción. Y por eso Rubén lo trajo a su mamá y ahora Raquel los quiere. Y dice, no, yo quiero esto porque con eso tal vez, si de otra forma no he podido concebir, vamos a usar estos métodos que son foráneos a la palabra de Dios, pero vamos a usar esto. Y oyó Dios a Lea, versículo número 16. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado. Imagínense, es su marido. Te he alquilado. O sea, la mundanalidad que entra en la mente de seres humanos para conseguir lo que ellos quieren. El mundo hace esto y ahora dice, yo también lo voy a hacer. Te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea. No vio a los mandrágoras. Oyó Dios a Lea. Lea hablaba con Dios, en otras palabras. En toda la vida de Raquel, difícilmente vamos a hallar de que ella hablaba con Dios. Pero Lea sí. Lea concibió y dio a luz el 5º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso ella llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y le dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le ha dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Vamos ahora, por favor, al capítulo. Vamos a saltar todos esos capítulos. Vamos al 49. Génesis capítulo 49. Porque como ya le dije, estoy leyendo por la palabra Lea en la Biblia. Ahora, en el capítulo 49, voy a leer desde el versículo número 28.
Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí sepulté yo a Raquel. Ajá, están despiertos. Ahí sepulté yo a Lea. No Raquel, a Lea. La compra del campo de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y esperamos que Él nos ayude en estos momentos. Y estoy muy agradecidos a la paciencia y la gracia de ustedes en darme la oportunidad de estar. Y yo voy a tratar de respetar el tiempo de ustedes también. El día de hoy es un día de muchas ocupaciones y vamos a tratar de, en breve, nomás marcar algunas lecciones para nosotros de esta pareja y seguir adelante. Número 1, la propuesta de matrimonio. Vamos a ver que hay un arreglo de una sociedad antigua, la propuesta de matrimonio. Número 2, quiero notar el día de hoy el problema del o con el corazón. El problema con el corazón de Jacob, el corazón de Raquel. Vamos a ver el problema del corazón. Número 3, vamos a ver la pelea entre esposas. Y esto es, uno puede decir, pues se toma por dado de que va a haber una pelea. 2 reinas no puede haber en una casa, en un palacio, solamente una reina. Y así entonces, cuando llega, por ejemplo, uno llegaría a mi casa, la reina en la cocina de mi casa es Bárbara. Y nadie se meta. Ahí se va a limpiar la cocina como ella limpia la cocina. Se va a guardar las cosas como ella guarda las cosas. Ella es la reina porque esa es su casa. Es la reina. Entonces llega el marido y dice, no importa dónde guardo las cosas. Ah, no. Ve en la noche. Si importa o no importa. Claro que sí importa. Sí. Pero bueno, entonces la pelea entre esposas. Quiero notar algo acerca de la paz en la casa. Y uno dice, pues no había paz en la casa. Espérame, vamos a llegar. Ahí había un tiempo que había paz en esta casa. Pero quiero notar también el panteón de los dos. Y si usted piensa que no tiene gran importancia, yo le quiero decir de que la cueva en Macpela no solamente es un lugar físico en esta tierra, en Canaán, pero también esto es una enseñanza profética. Y esto tiene que ver también con una ilustración de doctrina en la Biblia. Entonces, la cueva de Macpela es un lugar de mucha importancia. Bien, vamos a llegar aquí, la propuesta de matrimonio. De nuevo, cuando llego aquí a la palabra de Dios, quiero repetir el día de hoy que el plan de Dios, el propósito de Dios, lo que Él había hecho en patrón, es de que Él estableció matrimonio entre un hombre y una mujer, y como digo, de por vida. La razón por la cual lo repito tantas veces es porque todo este mundo está lleno de otros que le enseñan otra cosa. Y creyentes que estamos viviendo en el mundo, escuchamos estas cosas. ¿Y será que nuestros jóvenes de repente van a tener la duda? ¿Será entonces que está posible? No, tenemos que decirle muchas veces. Ustedes conocen el sistema ACI. ¿Cuántas páginas de restas o de sumas tenemos que hacer antes de por fin nos llegue ahí la cosa o nos cae el 20 de que así es? Entonces, por la repetición, igual en nuestra vida cristiana, necesitamos escuchar repetidas veces,
esta enseñanza. Y en el día de hoy, en un mundo tan malo, tan pervertido, necesitamos decir esto claramente a nuestros jóvenes y con la autoridad de la Biblia y también con la confianza en quien lo dijo. Dios mismo lo dijo y por lo tanto tenemos esta confianza de poder decirlo a otros. Porque uno dice, no, es hombre y mujer, y alguien dice, ¿quién dijo? Y uno dice, pues sabe. Entonces no nos van a creer. Si nosotros ni sabemos de dónde vino, pero viene de Dios. Y ahora la propuesta del matrimonio fue de un hombre pervertido, un hombre que tenía un amor al dinero, a las riquezas, un Labán. Y él dice, estoy viendo aquí la posibilidad de negocio. Aquí yo voy a poder hacer dinero. Entonces yo le propongo un matrimonio. Ha estado aquí, es mi pariente, pero ahora veo cómo yo puedo ganar. Y entonces él dice, después de tiempo, no de buenas a primeras, después de tiempo de ver cómo trabaja este Jacob, y vaya que era un trabajador, trabajó mucho, pero ahora él llega aquí, él dice, ¿qué te voy a dar? Y él sabe lo que le va a dar, imagínense. Y en el mundo hasta el día de hoy, dan dotes para conseguir una esposa. Esto no es bíblico, Dios no lo quiso de esta forma. El día de hoy estaba yo en mi lectura privada en la mañana leyendo el final del libro de Números, y una de las cosas que me causó admiración fue de que en el capítulo 36 de Números hay algunas mujeres que no tienen heredad, porque la heredad se dio a los hombres, entonces no tienen, son las hijas de Zelofehad. Entonces ellas, las 5 creo que son, no tienen heredad. Entonces dijeron, ¿cómo van a tener ellos heredad para que no vaya a pasar la heredad de ellas a otra tribu? ¿Y sabe lo que dice la Biblia? De que ellos pueden casarse con quien les plazca. La palabra plazca quiere decir con quien que es el mejor. Entonces, en cuanto al matrimonio aún en Israel, la mujer sí tenía voluntad. Hasta la fecha sí debe ser. Si llega un joven y le dice a la muchachita, es la voluntad de Dios que usted se case conmigo, que ella esté segura también. Porque he escuchado, dicen las señoras, bueno, si él dice, entonces, ni modo. ¿Cómo que ni modo? La Biblia, no, entonces yo apunté ese principio, porque en Colombia la semana que entra voy a dar principios de noviazgo, ahí a esta gente. Entonces la mujer tiene que estar de acuerdo que es la voluntad del Señor, porque la palabra indica es lo mejor para ella. Bien, ok, ya regresamos aquí. El trato entre suegro y yerno. Maltrato, de principio. Maltrato, de que vamos a hacer 7 años de labor y me voy a casar con tu hija. Si quieres casarte con la hija, cásate con la hija. O sea, este hecho de enlazar, de ser enganchado ahí por Labán, para que él tenga que trabajar para él. El trabajo para Labán era una cosa que le causó a Jacob dificultad. Esto es parte de los días malos de su vida. Pero no solamente esto, hablamos aquí del servicio cumplido. Y en el servicio cumplido, él trabajó los 7 años, era un buen trabajador. Y ahora entonces se va a casar. Vamos a hablar de la ceremonia celebrada. Ahora, ojo, Jacob hubiera sido sabio al preguntar al suegro primero, ¿qué son las reglas aquí en esta sociedad? ¿Qué son diferencias? Yo sé que esas no son reglas, pero hace 4 años, cuando nuestro hijo se quiso casar con una mexicanita, habíamos aprendido de que aquí era pedir la mano de la señorita. Entonces tuve que aprender cómo se pide la mano, porque en Canadá no se hace eso. En Canadá le pido la mano a la muchacha, me voy a casar con ella. Pero aquí se pide la mano a los padres. Entonces tuve que buscarlo ahí, mi hermano Google me ayudó. Sí. De que cómo vamos a hacer esto y de que se invita a los padres a un restaurante o a la casa y que se les va a ofrecer la comida y que entonces se va a hablar bien del muchacho, que el muchacho es responsable y que él puede hacer caso o que él puede encargarse de vivienda y comida, etcétera. Entonces, y queremos pedir la mano de la... Entonces aprendimos estas cosas así.
Entonces nosotros con gusto le hicimos. Le invitamos a los papás de ella y cuando le invitamos a la mamá dijo a su hija, no vamos. Dice, ¿a qué vamos? Dice, es que me quieren pedir la mano. Ah, entonces sí vamos. Entonces ahora sí, nos vamos a ir. Entonces, Jacob hubiera preguntado, ¿qué se hace aquí? Estoy en otra cultura. ¿Qué se hace? ¿Cómo son las reglas del matrimonio aquí? Y no lo hizo. Y ahora en parte él va a pagar las consecuencias. Pero una cosa más que quiero decir. La seriedad en la mañana, porque en la noche no había nada serio. Habían tomado tanto de que Jacob ni reconoció quién era la mujer con quien estaba. La fiesta era muy buena según. Y no supo en la noche. Y en la mañana se dio cuenta. Es Lea. Dos principios aquí que necesitamos entender. Número uno. En cuanto a Jacob aquí, que ya debe haber aprendido aquí la cultura de ellos. Pero número uno, Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él le dijo a su suegro, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué estaba huyendo Jacob de la casa de sus padres? Porque él había engañado a su padre. Y habiendo engañado, ahora corre y él es engañado. Y uno casi le dice a Jacob, ¿de qué te quejas? Nomás estás recibiendo lo que tú mismo hiciste. Y no solamente esto lo que Jacob hizo a su padre y le fue hecho por su suegro, días venideros sus propios hijos se lo van a hacer a él. Reconozca esta vestimenta, túnica de colores, ¿de quién es? No, es de mi hijo. Seguramente una bestia le ha devorado. Y ahí están los hijos parados frente a su padre viendo sus lágrimas y no dicen nada. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que lo tomemos a pecho, por favor, cada uno de nosotros. Porque así va a ser. Dice, hace un niño chiquito, no le pasa nada. Ah, no. Jacob ni tenía hijos. Y él años después iba a cobrar esto. Pero la segunda cosa que quiero notar en cuanto a la seriedad de la mañana. Puede ser que antes de casarse no es la correcta, pero una vez casado ya es la correcta. Porque el principio de Dios es un hombre y una mujer de por vida. Y una vez casado, ya es la mujer. Y por eso enfaticé en la lectura en el capítulo 49 al final de la vida. Fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer. Isaac y Rebeca, su mujer. Y yo sepulté a Lea. En otras palabras está diciendo mi mujer. Desde el casamiento, Lea ya era su mujer. En el rancho, hace muchos años, cuando hablaba con un señor que tenía más de una esposa, él siempre hablaba de mi meramente esposa. Yo decía, ¿quién es la meramente esposa? Pero en el cuento de lo que me echaba, me di cuenta de que la primera esposa con quien vivía, él decía, es mi meramente esposa. Entonces casi le digo, ¿por qué no te quedaste con ella? ¿Por qué te casaste con otra si ella es tu meramente esposa? Si puedo yo usar esta expresión mexicana aquí en Génesis capítulo 29, Lea era su meramente esposa. No tenía por qué casarse con otra. Y uno dice que en el libro de Ruth dicen acerca de ella
que su casa sea como la casa de Raquel y Lea que construyeron la casa de Israel. ¿Saben qué? No era necesario tener 4 esposas para tener 12 hijos. Vivimos en México. Yo conozco una hermana que es una de 16 hijos. Yo conozco otra pareja y él es el menor de 12 y ella es la mayor de 12. Pobrecitos, se casaron. Él sí sabe obedecer. Él es el menor. Ella es la mayor, ella sabe mandar. Sí, sí. Pero se casaron. Entonces, no se necesitaba 4 esposas para tener 12 hijos. Con una, Dios le hubiera podido construir esto. Entonces, lo que vimos el día de ayer en cuanto a Rebeca e Isaac, que ella hizo mal en engañar a su esposo, igual aquí, Dios, él iba a bendecir a Jacob con una familia grande, con 12 hijos, que fueran 12 tribus, pero Dios no necesitaba 4 mujeres. Claro que 4 mujeres dieron los hijos y por lo tanto Dios usó estos hijos, pero no era necesario y de hecho era maldad. Ahora, querido creyente, no piense por favor de que Dios a fuerzas tiene que bendecir porque Él es Dios. No, Él me va a bendecir porque Él me va a bendecir. No sé qué Biblia lee usted, pero no dice así la palabra de Dios. Dios cumple su propósito. Anoche comenté un dicho que aprendí cuando estábamos aprendiendo español en los primeros años. En Guadalajara hay una estatua de cubos y hay un dicho de Manuel Cloutier, el licenciado Manuel Cloutier. Está escrito ahí. Y el dicho dice, México cambiará contigo, sin ti o a pesar de ti. Pues eso es como el propósito de Dios. El propósito de Dios se cumplirá contigo, sin ti o a pesar de ti. Lo va a cumplir. Por eso Jacob sí tuvo 12 hijos. Aún en esta maldad. No piensa de que, bueno, la regué, pero ni modo, Dios me va a bendecir. Es este mismo Jacob que al final de sus días dice, pocos y malos han sido los días de mi vida. Si usted en verdad quiere una vida lleno de días, obedezca lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, entonces, en cuanto al matrimonio, el trato entre suegro y yerno, el servicio cumplido, la ceremonia celebrada y la seriedad en la mañana. ¿Ven? O vemos entonces estos principios. Ahora, el problema con el corazón. Números capítulo 32, versículo 23, será que lo leí ayer, por eso lo tengo muy presente en la mente. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Jacob, tú engañaste, ahora te alcanzó tu pecado y te llegó a ti. Pero entonces, Jacob amó a Raquel. No la conoció muy bien, que digamos. Vio que era físicamente atractiva y por eso él la amó. Pero cuando llegamos aquí, vamos a notar de que en Raquel ella era idólatra. Nomás rápidamente para dar el detalle. ¿Se acuerdan que cuando Jacob corrió de Labán y Labán llega corriendo y dice, no solamente has llevado mis hijas y mis hijos y mi todo, dice, pero has llevado mis dioses? ¿Quién tenía los dioses? Raquel estaba sentada en el camello sobre los dioses. Raquel era idólatra. Jacob no conoció muy bien a Raquel. Y aquí tenemos a una Lea. Y Lea se comunicó con Dios. Yo no sé qué quiere decir totalmente esta expresión que Lea era delicado de ojos. Dudo mucho que quiere decir que ella era fea. Pero parece que la Biblia dice que Raquel era bien parecida. Si yo estuviera hablando a un grupo de jóvenes el día de hoy, yo diría, pongan mucho más atención en su espiritualidad que en su forma física. Pero si encuentra una espiritual con forma física, agárrenla.
El problema del corazón. Había un cambio de Lea. Un cambio. Lea, la verdadera. Ok, rápidamente vamos a hablar del problema en la casa. El problema en el corazón era de varios, de Jacob, de Raquel, pero la pelea entre esposas. Se peleaban por la atención de Jacob, pues es obvio, es el marido, entonces las dos quieren el marido, y entonces Lea empieza a tener hijos. Y llegamos a ver que no solamente la atención de Jacob, y leímos acerca de que Jacob va al campo y cuando llega una mujer está ahí hablando con él, y llega Jacob del campo y otra mujer quiere llamar la atención de él. Es porque esto causó esta rivalidad allí en la casa. Es obvio que Jacob, casándose con las dos, decidió que tenía que cumplir lo que era la obligación matrimonial con ellas dos y por lo tanto Lea empezó a tener hijos. La deseada y la deseada es Raquel, pero la delicada es Lea. Pero ahora los hijos nacidos, y vamos a ver de que 1, 2, 3, 4 hijos nacen. Pero cuando llegamos a estos 4, Rubén, Simeón, Leví y Judá, nomás vamos a ver los últimos 2. Leví quiere decir juntado. Dice, ya tengo 3 hijos, se va a juntar conmigo mi marido. Va ahora a morar conmigo. Y no. Pero cuando nació el 4, Judá, ¿saben lo que quiere decir la palabra Judá? Alabanza. ¿Pero a quién está alabando? ¿A su marido? No. Está alabando a Dios. Ella ya decidió 3 y no se junta conmigo. El 4, por lo menos voy a alabar a Dios. Dios que ha llegado a darme esta bendición. Pero no solamente el nacimiento de los hijos, la competencia de las siervas. Raquel ya se enfada, dice no tengo hijos, mejor con Bila, mi sierva. Y entonces Jacob se casa por tercera vez. Jacob ya debe haber aprendido, porque él ya estaba tal vez en este enojo. Raquel le dijo, dame hijos o muero. Y él dice, ¿qué soy yo, Dios? No te puedo dar hijos. Y casi le tira en la cara diciendo, el problema no soy yo, ¿ves la otra? Ya tiene 4. Entonces el problema no soy yo. Dice, yo no sé por qué Dios no te da hijos. Dios es un Dios de misericordia y cuando él vio que Lea era menospreciada, él le dio este dote de los hijos. Y Raquel tenía el amor de su marido, no tenía hijos, pero tenía el amor de su marido, pero ahora la competencia, Bila y después Silpa, y Bila 2 hijos y Silpa 2 hijos, y entonces ahora sí, aquí estamos en esta competencia. Imagínense esta casa y la guerra en esta casa por esta competencia. Con razón, Jacob dice, pocos y malos han sido los días de mi vida. Él dice aquí, contados los días en que yo disfruté la vida. Contados. No puedo verlo de otra forma. Bueno, entonces, lo que quiero decir, sí, va corriendo el tiempo. Voy a hablar ahora acerca de la paz en la casa. Había un tiempo cuando sí había paz en la casa. Paz en la casa. ¿Cuándo? Después de la muerte de Raquel. Raquel tenía un hijo, José. Y Raquel tenía esta confianza. Se llamó José. ¿Qué quiere decir José? Dios añadirá otro. Ella le llama José. Dios me va a dar otro hijo. Entonces, ella, ya con el hijo, estaba contentísima. Jacob, y yo sé, hermano, yo sé que José es una figura de nuestro Señor Jesucristo en muchas formas. Desde el capítulo 37 en adelante tengo subrayado en una Biblia mía en rojo cada vez que José es una figura de Cristo. Por ejemplo, dice que Jacob amó a José.
el padre ama al hijo. O sea, todas esas cosas que hablan de él. Pero lo que quiero decir es que Jacob hizo un error en preferir a José sobre sus otros hijos. Esto vimos anoche, no lo voy a abundar, nomás que quiero decir de que la preferencia, acepción de personas, es un error en la familia. Y Jacob lo hizo con José, porque era el hijo de Raquel. Pero bueno, entonces iba a tener otro hijo y van de camino. Están viajando y llegan a este lugar. Y debajo de un encino la tienen que enterrar. En el capítulo 35, versículo 18, dice, y al salírsele al alma, pues murió. Ella llamó al hijo Benoni, pero Jacob lo dijo Benjamín. Ahí nomás hay una sutil indicación de la diferencia o división entre Raquel y Jacob. Ella dice, se va a llamar Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob dice, ¿a qué no? Se va a llamar Benjamín, hijo de mi diestra, hijo de mi poder. Es el hijo de mi vejez. Y por lo tanto, yo le voy a decir Benjamín. Entonces ni respetó a Raquel, aún en el lecho de su muerte. Pero ella fue sepultada debajo de un encino en el camino. Después de esto, es cuando empezó la paz en la casa. Porque ahora hay una pareja, Jacob y Lea, su meramente esposa. Y ahora vive con ella. Y va a hablar con ella. Ahora yo le voy a sugerir algunas cosas que no están registradas en la Biblia. Usted va a ver si es por lógica algo creíble. Desde el capítulo 30 hasta el capítulo 49 no leemos la palabra, el nombre de Lea. Pero obvio que estaba allí. Ahora, perdón hermano, voy a tomarnos unos momentos más para ver este detalle, para que ustedes vean la palabra de Dios, aunque hay cosas que no dice, pero por el relato que hay podemos ver la verdad. ¿Se acuerdan del sueño de José? No el sueño de las gavillas, sino el segundo sueño. Hablaba de 12 estrellas, sí, habían 12 estrellas, pero 11 se doblegaron. Y había la luna y el sol. El sol, ¿quién representaba? El padre. La luna, ¿quién? La mamá ya estaba muerta. Lea. Raquel. Porque este sueño se cumplió cuando José estaba en Egipto, ¿correcto? De que se iban a doblegar delante de él. El sol, la luna y las estrellas iban a doblegarse. Iban a dar reverencia. Entonces, Jacob estaba ahí. Jacob. Él dijo, hijo, ¿tú crees que tu mamá y yo vamos a inclinarnos delante de ti? Y José no contestó. Pero cuando José está en Egipto, los otros hermanos ya lo hicieron. Y ahora llega Jacob. Pero ¿quién más ha de haber estado? Lea. La Biblia no registra de que ella llegó a Egipto. Yo supongo que sí, por el cumplimiento del sueño, porque el sueño sí se cumplió. Entonces, cuando llegamos allí, vamos a ver que había paz en la casa, número 1, después de la muerte de Raquel. Número 2, durante los años de hambre. Cuando había años de hambre, ¿con quién encontró Jacob consuelo? Con Lea. Y ahora, a la distancia de Egipto. Una cosa más que quiero mencionar rápidamente para hablar acerca de Lea. Ya les mencioné sus primeros 4 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Todos los reyes de Judá, los reyes del parte de Israel que se llama Judá, ¿de qué tribu salieron? De Judá, hijo de Lea. Todos los sacerdotes en Israel, ¿de qué tribu salieron? De Leví,
hijo de Lea. Entonces, en toda la historia de Israel, la mujer que en verdad en cierta parte resolvió conflicto en la casa era Raquel, la peleonera. O sea que dame hijos o que muero, y ahora dame las flores de tu hijo y yo voy a... Entonces, Lea es la que Dios usó para traer a nuestro mundo el Señor Jesucristo, porque vienen de la tribu de Judá, cuarto hijo de Lea. Los sacerdotes que fueron un patrón de sacerdocio, no solamente en Israel, sino también para nosotros en el día de hoy, vienen de Leví, hijo de Lea. Última cosa, el panteón. Ya les he dicho 2 veces, Abraham y Sara su mujer, Isaac y Rebeca su mujer, Jacob. Ahí dice él, allí sepulté a Lea. Si es cierto lo que estoy sugiriendo de que Lea estaba en Egipto, probablemente ahí murió. Para poder sepultarla en la cueva de Macpela, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacer el viaje a la cueva de Macpela. Y uno hubiera dicho, no, pues que la entierren ahí. Hermanos, yo les he dicho aquí a ustedes y a mi familia, les he dicho, si yo muero en México, por favor no me lleven el cuerpo a otra parte. Nomás vean un campito ahí y lo entierran. No hay por qué llevar el cuerpo lejos. Pero aquí sí tenía un significado. Porque la cueva de Macpela era en la tierra de Canaán. Raquel era enterrada en la tierra de Canaán, en el camino, pero en Canaán. Pero ahora Lea también en la tierra de Canaán. Jacob, él quiere estar sepultado en la tierra de Canaán. José, cuando muere a los 110 años, él dice, y en un momento lo vamos a ver, no me dejen aquí, me van a llevar a la tierra de Canaán. Pero lo que quiero decir es que aquí está el significado de la cueva de Macpela. Era, número 1, el campo que compró Abraham. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar la tierra. Lo único que Abraham poseyó cuando él murió fue la sepultura de su esposa. No tenía otra cosa en esa tierra, pero había comprado esta cueva. Pero ¿sabe lo que quiere decir Macpela? Yo les animo que compren una concordancia Strong y busquen las palabras, el significado de las palabras y las definiciones de las palabras. Macpela quiere decir 2 entradas o una entrada, una salida. La cueva de Macpela habla de la muerte y resurrección. Por eso la cueva de Macpela. Porque ¿quién está sepultado ahí? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué dice Cristo de ellos en el Nuevo Testamento? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Soy el Dios de los vivos. Estos 3 están sepultados ahí, pero no para siempre. Van a salir porque están en la cueva de Macpela. 2 entradas, o entrada y salida. Entonces, dice, voy a llevarle a Lea. Allí sepulté a Lea. Y ahí me van a sepultar a mí. Los patriarcas, con sus esposas, 6 personas sepultadas en una cueva que proféticamente habla de resurrección, pero también habla acerca de la ilustración de la doctrina de la resurrección. Entonces, aquí tenemos Jacob, y al final de su vida, el mensaje espiritual de él es Génesis 49. Parece que por fin aprendió unas cosas y ahí dijo cosas que se cumplen hasta la fecha. Pero entonces el panteón de ellos descansaron juntos, Jacob y Lea, después de haber hecho o regresado, restituido el plan de Dios. Que el Señor nos ayude a hacer lo mismo. Vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar por tu palabra. Gracias que hoy mismo, en tu presencia, podemos ver que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a ver su divina verdad. Ayúdanos a aprender. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.